Non son tempos para equidistancias, escribía hoxe, tampouco para actitudes pasivas ou receitas repetidas. A transgresión do rock and roll no activismo social parece máis necesaria que nunca. A actitude unha necesidade. A realidade golpea duro e obríganos a notarnos no exército do disenso contra o establecido. A única estrategia que merece a pena é aquela que prioriza por encima de todo a supervivencia do ben común e non claudica diante daqueles que din que non é posible outra alternativa á folla de ruta do existente. A xenerosidade cotiza alto na bolsa de valores para construir unha resposta, pero tamén ás veces o caos sistémico e os comportamentos individuais e a desesperación. A acumulación de forzas resulta fundamental para derrotar a besta. Os que apostan pola unidade popular ao redor dun partido, moitas veces de novo, de vello cuño, estánse a facer trampas ao solitario. Tamén aqueles que entenden que nas coalicións partidarias está a verdade revelada, aínda que supoña un avance. E mención aparte merecen os que exercen o patriotismo partidario sen aditivos. A repartición da miseria desos proxectos non deixa de ser a derrota de todos e todas nós. Os tempos, polo tanto, son mestizos ou non serán. O reto actual está en buscar unha fórmula onde cohabitemos cidadanía non organizada partidariamente que quere participar do proceso político e das institucións e tamén as formacións partidarias que entenden que esa acumulación é necesaria para cambiar a natureza das cousas. A Nova leva moito tempo pulando dende a súa fundación, 2 anos intensos, porque iso sexa unha realidade. E as condicións están claras e son sinxelas. Ás veces o problema apoiamos os homes e as mulleres. Un programa de mínimos e un método de participación aberto deben pintar o campo de xogo no horizonte, unha fronte ampla, unha fronte popular, ou un chamalle X, como diría Carlos Blanco. E por unha das convidadas hoxe, por Ada Colau, non vai a quedar. Esta barcelonesa do Guinardó de Marcel leva moitos anos vinculada o activismo político facendo das diferentes loitas a loita. Non é unha recén chegada, 2 décadas de pelexa e é unha persoa nova. Compartimos case añada, do 74. Na súa folla de servizos, múltiples frontes, posición activa contra a Guerra do Golfo, integrante do movimento Aturem a Guerra que se mobilizou contra a Segunda Guerra de Irak, participante no movimento Ocupa e no movimento antiglobalización contra as reunións do G8. Ada converteuse nun símbolo da maioría social agredida diante da estafa da crise, sendo unha das fundadoras da plataforma de afectados pola hipoteca, PA, e poñéndolle cara a loita de miles de persoas. Dicir Ada é dicir dación en pago, dicir Ada é dicir stop, desafiuzamentos, iniciativa legislativa popular, dignidade, 15M. Ada representa tamén o mundo do activismo non organizado partidariamente que decide nun momento que hai que participar das institucións e facelo mediante un proceso no que ninguén sobra e todas son imprescindibles. No horizonte da esperanza, un soño recuperar a súa cidade, Barcelona, para a xente co proxecto colectivo coñecido como Guañén. Outro dos convidados é Gerardo Pisarello. Coñecín a Pisarello hai un ano nunha visita a Barcelona xunto ao irmán Xosé Manuel Beiras no contexto da iniciativa da Nova de impulsar unha fronte popular nas eleccións europeas que permitise abrir unha xanela de esperanza diante deste asténico réxime do 78. Se queredes claves do que está a pasar en Cataluña, falar con Gerardo, recomendounos Quim Arrufat despois dun encontro, un dos referentes das CUP. Este profesor de Dereito Constitucional, co que coincidí moitas veces nos últimos meses, que ten unha filla de nome galego, Lúa, e dos que non necesita alzar a voz para dicir as cousas máis importantes. Se algo hai que destacar a maiores da súa capacidade intelectual e o seu compromiso cos dereitos civís e sobre todo a súa calidade humana. Se Pisarello fose a norma, Toni Domènech non teria que escribir a Eclipse da Fraternidade. Con Gerardo aprendemos que a maioría silenciosa do PP era en realidade un proxecto de maioría silenciada, agora con rango de lei mordaza, e compartimos que no dilema de reforma versus ruptura tan só debemos elexir os camiños para a ruptura democrática e os procesos constituíntes onde o dereito a decidir sexa un dereito irrenunciable.
participante no proceso constituente, este arxentino do norte configura un dos alicerces do proxecto colectivo Guañén. Hoxe temos a sorte de que veñan aquí a compartir o seu tempo e o seu espazo e de que o fagan nesta aula de filosofía. Os da casa xa os coñecedes. Eu a Xosé Manuel Beiras non podo presentalo, simplemente vou a dicir unha cuestión, que unha persoa que decidiu, en vez de vivir da comodidade dos réditos do seu traballo político durante moitos anos, vivir na incomodidade da emerxencia social e na incomodidade do seu compromiso e poñer por riba da súa saúde e da súa tranquilidade o traballo político e a esperanza de que as cousas teñen que ser de outra maneira. E sempre digo que de Xosé Manuel aprendín, sobre todo nas derrotas, e aprendín estes 2 anos onde todos e todas o estamos a pasar tan mal, porque é unha persoa que che permite aprender continuamente coa súa maneira de ser e coa súa maneira de entender a vida. E de Rosabel Candal, o único que pode decir é que unha xornalista con todas as letras, comprometida, e unha xornalista que neste tempo e neste espazo é máis necesaria que nunca. Eles son hoxe os protagonistas. Rosabel vai levar o acto e con eles vos deixo porque creo que a eso viñamos todos, a escoitar, a aprender e a compartir. Moitas gracias. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Gracias a Martiño por esta xenerosa presentación e gracias a todas vos por acudir a este faladoiro sobre confluencia municipal e creba democrática que vamos a tratar hoxe. Grazas a Xosé Manuel por estar sentado aquí connosco e grazas sobre todo a Ada e a Gerardo por facer todos os kilómetros que separan físicamente a Cataluña de Galiza. Bueno, o obxectivo deste acto, supoño que estaredes todos de acordo comigo, é que sexa o máis áxil posible e que poidamos aproveitar ao máximo tempo para sacarlle o maior partido e para que poidamos falar do maior número de temas. Quedan 5 meses para as próximas eleccións municipais e temos moito do que aprender e moito do que camiñar. Entón, eu vou a ser moi breve nas miñas intervencións, pidolle tamén aos contertulios brevidade en todos os temas que vayamos sacando para que despois tamén vos, como público, poidades aportar o voso grande area e poidades facer as cuestións que consideredes. Bueno, dende hai case 2 anos, máis ou menos, a Nova, especialmente por boca de Xosé Manuel Beiras, ven facendo chamamentos ao que sería a rebelión cívica. Unha rebelión cívica como paso necesario para crear unha fronte ampla entre partidos políticos e movementos sociais para camiñar cara a creba democrática e o remate co réxime da segunda restauración borbónica. Esta fronte ampla, que parecía que en Galiza un pouco se estaba empezando a fraguar, digamos, na antesala das últimas eleccións autonómicas con AGE, finalmente ainda a día de hoxe non foi posible. Non foi posible nin no escenario das eleccións europeas, nin a día de hoxe, nin a nivel galego, nin estatal. A min gustaríame comenzar esta primeira ronda de intervencións preguntándovos de que falamos concretamente cando dicimos creba democrática e se credes que hoxe en día se dan as condicións obxectivas para forzar esa creba democrática de cara ás vendeiras eleccións municipais. Empeza Gerardo, se che parece. Ben, boas tardes e moitas grazas polo convite. Es un placer, como siempre, volver a estar aquí en Galicia. En esta ocasión, bueno, como casi siempre que vengo, me toca un poco hacer de telonero, en realidad de 2 de las personas que más admiro y de las que más he aprendido a lo largo de mi vida como activista social e incluso como profesor también, ¿no? Que son Xosé Manuel y Ada. Yo tenía mucho interés en que Ada y Xosé Manuel se conozcan personalmente y en realidad una de las cosas que más me complace es haber podido participar y ser uno de los puentes para que eso sea posible, ¿no? Porque creo que son esas personas indispensables en los tiempos que corren, personas de las que siempre he admirado esa capacidad esa valentía, esa capacidad de hablar claro, ¿no? Sin circunloquios, de decir las cosas como son,
esa disposición a la heterodoxia, no dejarse domesticar, a ser capaces de encarnar ese reclamo de dignidad de tantísima gente, ¿no? Por lo tanto, estoy muy contento de poder estar aquí con ellos, de volver a ver a Martiño y a todos los amigos y amigas por los que tanto cariño tengo aquí en Galiza. Entrando en la cuestión, ¿de qué falamos cuando falamos de quebra democrática, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ruptura democrática? Bueno, yo creo que la evidencia es que hablamos de ruptura democrática porque somos conscientes de que estamos ante un cerrojo antidemocrático, ¿no? Que no nos deja respirar, que nos está quitando derechos, que nos está quitando los sueños, que nos está quitando la vida. Claro, ese cerrojo antidemocrático obedece a una razón, a mi parecer, que se puede simplificar de manera muy clara. Es una concentración de poder inédita, ¿no? Una concentración de poder político, una concentración de poder económico, una concentración de poder mediático, incluso una concentración de poder militar y policial en muy poquísimas manos, que está impidiendo que sea la gente, ¿no? La ciudadanía do común, como le gusta decir a José, la que pueda tomar las riendas de su propio destino. Y ese cerrojo antidemocrático está convirtiendo, ¿no?, la democracia en algo irreconocible. Yo siempre pienso eso, que si de pronto llamáramos a los viejos clásicos de la filosofía política, ¿no?, a Aristóteles, a Platón, los levantáramos de su tumba y les preguntáramos de qué se trata el régimen político y económico en el que vivimos, dirían con toda objetividad: esto es una oligarquía, ¿no? Es una oligarquía en la que mandan unos pocos, que en realidad son los ricos, son los que tienen dinero, ¿no? Hoy leía unas estadísticas que decían que ha crecido un 7% en los últimos 10 meses el número de 1.000 millonarios, ¿no? 1.000 millonarios, que son un grupo de 2.500 personas aproximadamente, que controlan ya el 4% de la riqueza mundial y que controlan los resortes de toma de decisiones en aspectos básicos de la vida de la gente. Pues eso es una oligarquía que todavía tolera algunas libertades públicas, que nos permite temporalmente reunirnos aquí sin que entre directamente la policía, ya veremos por cuánto tiempo, ¿no?, pero que todavía tolera eso. Y ese es uno de los cerrojos democráticos. El problema, yo creo, que tenemos cuando hablamos de ruptura democrática como una forma de hacer saltar el cerrojo, es que ese cerrojo tiene varias llaves, tiene distintas llaves, en distintas escalas. Hay una llave que es la lex mercatoria mundial, que se mueve y que es la que hoy ha consolidado el gobierno de las grandes transnacionales, el gobierno de los fondos buitres, el gobierno de los grandes fondos de inversión a escala global. Y este es un primer cerrojo, es una primera llave antidemocrática y oligárquica que tenemos allí, que luego se expresa en otras cosas. Se expresa, por ejemplo, en la Unión Europea. El sueño europeo de tantos hombres y mujeres que pensaron que la idea de la construcción de una Europa de los pueblos, fraterna, solidaria, podía permitir salir de la larga noche del fascismo, de la larga noche del nazismo, y hoy nos encontramos con que esa Unión Europea es una pesadilla. Es una auténtica arma de guerra contra sus pueblos, contra sus gentes, contra la población inmigrante, que se deja la vida en Ceuta, en Melilla, en Lampedusa, contra la población que está perdiendo día a día, está viendo liquidados sus derechos a manos del gobierno de Goldman Sachs, que es el que realmente gobierna la Unión Europea. Este es un primer cepo que tenemos, que en buena medida condiciona las posibilidades de la democracia en los ámbitos estatales y en los ámbitos infraestatales. Ese cerrojo antidemocrático tiene otra llave, naturalmente, que es la llave estatal, y en este caso es cuando nos toca hablar del régimen del 78, en el Corral Nublado de Valle Inclán, ¿no? Ese régimen heredado de la transición, ¿no?, un régimen que es un régimen, a mi entender, de poder político, pero también un régimen de poder económico. Esto estamos viendo ahora, la complicidad entre ese régimen de poder político, básicamente bipartidista, pero no solo bipartidista, si lo sabremos nosotros en Cataluña, donde también hemos vivido el régimen del 3%, el régimen del 5%, que ha tenido relaciones muy estrechas con ese bipartidismo heredado de la transición. Y ese régimen heredado de la transición también es un cerrojo, porque nos impone una monarquía a la que nadie ha elegido y que también está vinculada en casos sonadísimos de corrupción, porque impide a los pueblos del Estado poder ejercer democráticamente su derecho a decidir, porque está liquidando derechos sociales elementales, porque está tratando la disidencia, la protesta legítima de cientos de miles de personas con leyes mordazas, con endurecimientos del Código Penal, etcétera, etcétera, ¿no?
atacando la autonomía municipal, convirtiendo la autonomía municipal prácticamente en nada, en un concepto vacío, ¿no? Este es el cerrojo. Claro, y la pregunta es, ¿por qué hablamos de ruptura democrática? ¿Por qué hablamos de quiebra democrática? Bueno, porque ese cerrojo no se puede reformar. Y no es reformable porque las llaves de la reforma la tienen los mismos que blindaron ese cerrojo. Y por eso no nos podemos permitir simplemente hablar de reforma. La ruptura, que parece una posición de máximos, aparece en realidad hoy, a mi juicio, como la única posición razonable para poder respirar, como la única posición razonable para poder afirmar la vida. Y por eso es que hablamos de procesos constituyentes, o como hablan los amigos y amigas de ANOVA aquí, de un proceso de procesos constituyentes, que ya se está produciendo. ¿Por qué? Porque vivimos en una paradoja. Ese cerrojo antidemocrático está destruyendo la vida de mucha gente con una ferocidad enorme, pero quienes están protagonizando esa guerra contra la población están más deslegitimados que nunca. Están perdiendo credibilidad a ritmos acelerados. Y entonces tenemos esa oportunidad. Mucha gente está despertando. Gente que despertó el 15M, gente que despertó con la plataforma de afectados por la hipoteca, gente que despertó con las mareas. Hay gente que están despertando. La ofensiva es más fuerte que nunca, pero también las ganas de cambio y de romper con ese cerrojo son más fuertes que nunca. Por eso se dan las condiciones objetivas, que no aseguran nada. Las condiciones objetivas pueden conducir a la barbarie. Ya tenemos signos de barbarie. Gente que se suicida porque no puede pagar una hipoteca por desesperación, ¿no? Enfermedades impensables hace tiempo que vuelven a resurgir entre la población, el trato brutal, como decíamos antes, contra los más vulnerables, contra la población migrante. Eso está ocurriendo, pero también está el camino y la vía de la esperanza, y la vía de la rebelión de muchísimos hombres y mujeres en muchísimas escalas. Nosotros en Guañén Barcelona hemos pensado que la manera de comenzar a romper ese cerrojo, como decimos, es complejo, pero la mejor manera de comenzar es hacerlo desde allí, desde aquello que mejor conocemos, que es nuestra ciudad, que son nuestros barrios, ¿no? Que son nuestras calles, y pensamos que desde el ámbito municipal puede darse un primer paso. Tenemos unas elecciones en mayo, todo el mundo tiene en la cabeza los ecos de 1931, cuando obligamos a un Borbón, a Alfonso XIII, a marchar precisamente como consecuencia de unas elecciones municipales. Pensamos que esas elecciones municipales pueden ser una gran oportunidad, primero para que la gente pueda recuperar el control de sus ciudades, en nuestro caso, Barcelona, pero eso está pasando en muchas ciudades de todo el Estado. Y también puede ser una gran oportunidad para que esa rebelión democrática que quiere la ruptura y no la simple reforma, que quiere hacer saltar el cerrojo, que quiere hacer saltar el candado para que exista más libertad e igualdad, que esa rebelión democrática se torne imparable y acabe echando a las mafias económicas y políticas que no nos permiten ser lo que queremos ser. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a ANOVA, a Martiño en especial. Muchísimas gracias a Gerardo también, que es de las personas de las que yo también he aprendido más. Si nos vamos a sonrojar, que sea mutuamente. Y también un honor estar aquí con todos vosotros y vosotras, y en particular conocer a José Manuel Beiras, que efectivamente es un referente y no había tenido el placer de coincidir hasta ahora. Sobre la pregunta, está bien irnos complementando y hacerlo en forma de diálogo, entonces no repetiré ya cosas que ya ha explicado maravillosamente Gerardo. Lo intentaré complementar quizás con un relato más en primera persona. Creo que precisamente ahora, en un momento donde estamos hablando de que hay que conquistar la democracia, ¿no? Que la democracia no la regalan ni la dan hecha, sino que se construye cada día, o no hay democracia real. Entonces es necesario que hablemos de estos procesos en primera persona, ¿no? Cada uno de nosotros y de nosotras. Yo soy hija de la transición, tengo 40 años, soy del 74, y de alguna manera forma parte de esa generación donde se nos dio un relato de la transición, donde la democracia era un lugar de llegada, ¿no? Habíamos conseguido la democracia y por lo tanto era un producto acabado, ya hecho, al que teníamos que estar profundamente agradecidas y agradecidos, que por supuesto sabemos, ¿no? que hubo una lucha durísima, que hubo una dictadura horrible, que miles de personas se dejaron la vida y fueron asesinadas por defender los derechos más elementales y la democracia.
Entonces, evidentemente, la transición supuso algunas conquistas, ¿no? Porque supuso dejar atrás la dictadura, pero esa transición se hizo pagando algunos precios, ¿no? Entre ellos, bueno, la impunidad de los verdugos, y con un relato como si la dictadura hubiera quedado ya totalmente atrás, no hubiera quedado nada de la dictadura, ¿no? Y como si los poderes económicos que hubieran estado en esa dictadura se esfumaran también. Y la democracia era un lugar de llegada y además eso luego coincide con la caída del muro de Berlín, con el relato filosófico neoliberal del final de la historia, ¿no? Se expande globalmente el neoliberalismo y ya no hay alternativas, ya no hay relatos alternativos. Esto es lo que hay, chicos y chicas, ¿no? Bienvenidos a la democracia neoliberal. Esto es lo que hay y, por lo tanto, apañaos como podáis para sobrevivir y para salvar vuestra existencia, porque este es el mejor de los mundos posibles, en cualquier caso, el único posible. Esto resumiendo mucho, pero es un poco el relato que hemos recibido nuestra generación, ¿no? Y claro, una recibe ese relato, ¿no? Donde tenemos que dar las gracias por la democracia que tenemos y no podemos aspirar a más. Y en realidad ya mucho antes de esta crisis que tenemos ahora, de esta estafa llamada crisis, había muchas cosas que no cuadraban, ¿no? Que no nos cuadraban con nuestras vidas concretas, porque se suponía que teníamos la mejor de las democracias posibles, pero esa sensación de que en realidad no éramos protagonistas de nada, que no estábamos decidiendo nada, que en realidad ni siquiera nuestros parlamentos estaban decidiendo nada, que las decisiones se estaban tomando en otros lugares, pues es un malestar compartido que hace ya mucho tiempo, ¿no? que se viene incubando en la sociedad, entre la ciudadanía. Y de hecho, pues por ejemplo, movimientos que antes citaba Martiño, ¿no? formaban parte de eso, ¿no? La denuncia de las guerras globales, la antiglobalización. Lo que denunciaban es que habían poderes económicos que estaban usurpando nuestra democracia y que estaban decidiendo sin que nadie les hubiera elegido jamás, ¿no? Y entonces yo vengo de esa generación, ¿no? Donde de repente las cosas no estaban cuadrando y donde creo que se han ido dando diferentes episodios de, afortunadamente, de cada vez más una mayor toma de conciencia por parte de la ciudadanía, pero que ha costado muchísimo. Y ha costado muchísimo porque en realidad todo esto no ha sido simplemente un plan maquiavélico de unos pocos capitalistas, de un poder financiero malévolo y de unas multinacionales terribles que nos han usurpado nuestros derechos y nuestra democracia, que también, pero en realidad, digamos, esta democracia formal, que no real, ¿no? en la que nos hemos educado y en la que hemos crecido, ha sido un sistema neoliberal que es económico, pero que también es cultural, que es un sistema de valores, ¿no? Y para mí es muy importante siempre recordar esto, porque es uno de los aprendizajes más importantes que he hecho en los últimos años de activismo, el descubrir que en realidad, ¿cómo podía ser cuando hace tanto tiempo que era evidente la falta de soberanía real, la falta de democracia real, cuánto nos ha costado despertar como sociedad, ¿no? ¿Cómo ha podido ser esto? Y es porque efectivamente el enemigo no era solo exterior, no eran solo unos malvados banqueros o unas multinacionales, unas eléctricas, etcétera, o unos políticos corruptos, que también, sino que es un sistema de valores individualista, consumista, ¿no? que nos ha desorganizado como sociedad, que ha hecho que nos preocupáramos como sociedad de los asuntos públicos, de los asuntos comunes, y que cuando todo esto ha saltado por los aires ha hecho que también nos costara mucho más hacerle frente, explicarnos lo que nos estaba sucediendo y encontrar herramientas para darle la vuelta, ¿no? y para hacer frente a la situación absolutamente de emergencia a la que nos enfrentamos ahora, ¿no? que no es ninguna metáfora ni ninguna palabra altisonante, sino que es literalmente las miles de vidas que hoy están en peligro por este sistema perverso al que estamos sometidos, ¿no? Entonces, digo esto porque me parece importante que hagamos un análisis más complejo, ¿no? de a qué nos enfrentamos si queremos vencerlo y si queremos cambiarlo de verdad, ¿no? Entonces, ha habido una falta de democracia real, que tiene que ver con muchas de las cosas que ha explicado ya Gerardo y entonces no me repito, pero que también tiene que ver con un sistema cultural, ¿no? con el capitalismo popular, ¿no? en palabras de Thatcher, que ha buscado la complicidad y el consenso de toda la población. Durante muchos años hemos vivido en una burbuja y con la promesa de que todo el mundo iba a ganar con este modelo, ¿no? y gran parte de la población quiso creer en ello, y por lo tanto cuando todo esto salta por los aires, cuando antes se preguntaban si dan las condiciones para
la ruptura democrática, ¿no? Que es realmente lo que importa, cómo salimos de esta y cómo salimos de esta mejor de cómo entramos en esta crisis terrible en la que estamos. Pues saldremos de esta, evidentemente, enfrentándonos a los corruptos y organizándonos para echarles de nuestras instituciones y para recuperar el control del bien común y de los recursos comunes, pero no solo eso, tendremos que hacer mucho más que eso, ¿no? Por lo tanto, ahora empieza un año electoral que seguro que va a ser clave, ¿no? Y que empieza por las municipales, pero que a nadie se le escapa que el ciclo electoral que viene vamos a ver cambios que hasta hace poco tiempo eran impensables, pero si esos cambios se van a poder producir es porque ya mucho antes se han empezado a producir otros cambios que en realidad eran los más importantes, que era creernos que esto podía ser de otra manera, que era creernos que la democracia solo podía ser democracia si todos y cada uno de nosotros nos corresponsabilizamos, nos implicamos y nos comprometemos, ¿no? Y si nos creemos que realmente esto puede ser de otra manera, porque no hay peor derrota que te convenzan de que efectivamente no hay alternativa, porque entonces la gente ni siquiera lo intenta, ¿no? Que es lo que nos ha pasado durante muchos años, que la gente, pues como decía, en este sistema no solo depredador económicamente, sino culturalmente devastador, ¿no? Individualista, consumista, competitivo, pues la gente estaba sola en casa viendo cómo perdía el trabajo, cómo perdía la casa, cómo se quedaba con una deuda de por vida, cómo no podía alimentar a sus hijos y no sabía por dónde empezar, sintiéndose una hormiguita impotente, ¿no? Y escuchando todo el día un relato oficial que decía que este era el único mundo posible y que no había alternativa. Entonces, resignarnos a esa soledad y convencernos de nuestra propia impotencia es la peor de las derrotas, de todas ellas. Cuando nos creemos que las cosas pueden ser de otra manera, entonces es cuando realmente lo más importante está ganado y el resto hay que pelearlo, ¿no? Y yo creo que estamos en ese punto de inflexión, donde hemos empezado a hacer, se ha empezado a producir un despertar ciudadano masivo, ¿no? Había ya mucha gente que se venía moviendo y denunciando este estado de las cosas, este secuestro de la democracia. Pero ahora esto se ha ampliado, hay muchísima más gente con ganas de cambiarlo, pero esto va a ser un ciclo largo, ¿no? Una cultura, un sistema de relaciones personales, de valores, no se cambia en 2 días, entonces también creo que sería, lo introduzco así como para abrir luego el debate, ¿no? Creo que sería un error focalizar absolutamente todo a los resultados electorales de este ciclo electoral que viene ahora. Sin duda va a ser clave y tenemos que hacer todo lo posible por ganar a todos los niveles para echar a la mafia, ¿no? Y empezar a recuperar nuestras instituciones, pero esa recuperación de las instituciones va a ser un proceso largo, que no se va a reducir a unas solas elecciones, y luego cuando lleguemos a las instituciones y las conquistemos, en realidad empezará todo el trabajo, porque no se trata de ocupar el poder en lugar de otros, sino que si se trata de hacer una ruptura democrática, se trata de reinventar la institucionalidad democrática, de abrir esas instituciones para darles la vuelta, para transformarles, para que efectivamente la ciudadanía sea protagonista. Eso va a ser una labor ardua que va a tener fuertes obstáculos y resistencias de quien hoy acumula todo el poder político, económico, judicial, policial, etcétera, y por lo tanto no nos lo van a poner fácil y hay que prepararse para persistir, para comprometerse y para una lucha que no va a ser, insisto, de un año, sino de medio y largo plazo, pero desde luego vale la pena porque es una oportunidad histórica que creo que no nos perdonaríamos nunca no haber aprovechado. Bueno, disculpademe se de cando en vez tuso porque parece que andan aí os bronquios alarmados. Eu como estou convencido de que o máis importante hoxe é que isto se transforme nun diálogo e que dende a mesa xa falan as dúas persoas que é máis interesante que falen, porque para iso tuveron que vir hasta aquí para iso Xerardo tivo que facer todo o esforzo que fixo de xestión. Quero personalmente darles gracias por eso, e por eso tamén Ada pois tivo que vir a Fisterra, non? Por tanto, a min xa moitas veces, non? E ademais, como todo o que acaban de dicir comparto plenamente, incluso pois teño dito, non? Porque a osmosis dase en todos estes procesos, porque nos escoitamos ou nos lemos uns a outros aínda que sexa a distancia, e outras veces porque aínda que non nos leamos resulta que estamos pensando o mesmo e descubrimos o mellor o que está dicindo dixe non en tal sitio ou viceversa, non? Entón só quero dicir unha cousa, engadir algo, non? Para poder tamén logo entrar no debate.
Eu quería engadir a seguinte consideración respecto de por qué, en que consiste a creda democrática e por que é indispensable a creda democrática. Bueno, a creda democrática consiste a nivel político na sociedade política, como diría Gramsci, por tanto na instancia política e político-institucional, en desmontar todo o edificio que está bello e construir un novo. Pero eso faise dende a sociedade civil. Eu son graciano, absolutamente, incluso casi de Catón. É dicir, eu comparto que todos os procesos políticos de transformación onde se dan dinámicamente no que se chama sociedade civil, non a sociedade civil entendida polos liberales, non? A sociedade civil no sentido de Antonio Gramsci, por tanto, que é o espacio onde a diversidade social, a súa estructuración en clases, grupos de clase, grupos de poder, grupos de oprimidos, dá lugar a unha tensión dialéctica que enxendra unha dinámica que se catapulta a partir dun momento determinado unha masa crítica na sociedade política e, entonces, enxendra unha hexemonía. Neste momento, este é un edificio absolutamente putrefacto, coberto pola couza, e que, ademais, habita os que teñen unha hexemonía que, precisamente, ademais, é unha hexemonía de discurso, a dereita. A base de roubar todo o léxico e todo o aparello conceptual da esquerda e darlle a volta polo forro, polo saco. Cando falan de liberdade están dicindo todo o contrario. É o característico precisamente da dereita cando é unha dereita que se sinte en perigo. Porque a dereita, en sentido propio, por lo tanto, o capital e os espacios sociais onde se reproduce o capital, dende as relacións de produción hasta arriba no plano institucional, coa acción dos aparatos institucionais, o capital está en perigo dende hai 30 anos, casi dende hai 40. É unha crise sistémica de longa duración que agora desembocou no caos sistémico. Entonces, ese sentirse en perigo dá lugar a que se acerbe todo eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, e é moi importante para mí, porque nesta situación as institucións non valen. Non é que non sirva os inquilinos das institucións, non sirven as institucións. O problema, a miña vivencia cotidiana no Parlamento de Galicia, que xa non lle chama a Cámara de Gas, que lle chamo a Casa dos Mortos de Dostoievski, só que en lugar de estar en Siberia está en Pazo de Horno, en vez de haber neve consistente en agua cristalizada, hai neve a sentido que entende o narcopresidente actual. Pero non quero fazer chistes como decía Carcelo naquele famoso conto, non burriades co conto triste. Bueno, entón, eso é moi importante porque cando, por exemplo, nas manifestacións potentes que se desencadearon en Galiza, concretamente en Santiago de Compostela, eu participei nelas a partir do 15 de maio 2011 famoso. A min chamara a atención que normalmente nas manifestacións, cando se quería vituperar ao poder político, verdades aquilo, con este goberno imos de cu, e poñemos todos de costas e andábamos marcha atrás, non decían con este goberno imos de cu, con este sistema imos de cu. Entón a xente, aínda que non o verbalizase, non o explicase nunha lección magistral, a xente xa tiña conciencia que non é unha cuestión do goberno, é unha cuestión do sistema e, por tanto, das institucións. Entón, sería un erro pensar que se pode cambiar as cousas seriamente desaloxando as autoridades inquilinos e entrando nós, entendamos. Eso sería un erro a nivel de Estado. Por eso hai a diferencia entre unhas posibles opcións de alternativas radicais en canto a contidos programáticos, pero que aspiren a desplazar a outros para poñer no goberno, e, en cambio, o que é realmente un proceso constituinte en marcha xa na sociedade civil, que toda a rebelión cívica en curso, autoorganizada cada vez máis ampliamente na súa diversidade frente aos problemas máis importantes que padece. Porque iso é o que conduce precisamente a unha creba democrática e non simplemente a un cambio de inquilinos. E só con a creba democrática se poden remudar
os inquilinos, de maneira que os novos inquilinos teñen condicións de facer as cousas. Remato cunha mención. Por exemplo, estes municipais, estou convencido de que é moi importante que se difunda os principios valores republicanos nesta campaña. Que a xente empece a ir falar de república, de cales son os valores da cultura republicana. Pero é moi importante tamén que a xente se diga que se se gañan os gobernos das cidades, os concellos, tal como están hoxe, de aferrolladas as institucións, amordazadas, etc., etc., teñen que ser os cidadanos que, aínda que se gañe, haberá que practicar desobediencia institucional. Porque, senón, aos 6 meses, non se terá podido cumprir as expectativas dos cidadanos e engendrarse frustración. E isto é mellor que se saiba. Pero que en vez de que ese saber sirva ou teña como consecuencia desanimar, desincentivar, que ao contrario, que a fortale porque ten que ser ainda o ímpetu moito máis forte, a masa crítica moito máis grande para que efectivamente se poda practicar a desobediencia de institucións como, por exemplo, fai a Bildu na Diputación Foral de Guipúzcoa, verdad? Bueno, estas son as primeiras ideas que quería dar, non quero estenderme máis. Ben, Guanlla en Barcelona é unha iniciativa cidadán que teñen apoiado expresamente tanto os movementos sociais como os partidos políticos e a súa vez a Nova ten apostado porque a súa militancia participe en iniciativas cidadáns e dentro das mareas tamén, tratando de crear esa fronte ampla da que falábamos ao principio. Ata que punto hoxe en día son viables as candidaturas cidadáns? Bueno, sí. Sí, claro, para eso empezou para marcar os últimos. Non, é que non creo que é máis movido así. Vou ser brevísimo, precisamente porque se fala Nova, non? Bueno, se nos predicamos, nos quero dicir o conxunto de cidadáns e cidadás que estamos en Anova, militamos en Anova, ou que colaboramos con Anova ainda que non teñamos carné, ou que asumimos o ideario e o proxecto de Anova. Se estamos reiterando que o motor está na cidadanía e que arriba, en cambio, no que precisamente a instancia política ou a sociedade política está todo podre e non vale para nada, entón evidentemente que non queda outra que decir, bueno, o motor está na cidadanía. A cidadanía que se autorganiza non podemos tutelala, menos aínda marcarlle nós as pautas, porque credibilidade temos nós. Si aquí non houve, por exemplo, un revolcón máis forte dos partidos de restauración nas eleccións europeas, foi porque precisamente as forzas rupturistas alternativas, tanto de carácter nacionalista, emancipador, como da esquerda, demos un recital de ser incapaces de ponernos de acordo sobre puntos claves básicos, e entón a xente non creu nos. E aínda así, os cidadanos o que fixeron foi castigar mediante a abstención o que fose, pero deixando o PP e o PSOE conxuntamente por debaixo do 50%. Imaginaremos se nos fixésemos os nosos deberes como nos propoñíamos, evidentemente serían barridos. Pasaríais como pasou en Euskal Herria e en Cataluña, onde sí que había movimentos cívicos máis potentes do Estado, casos, por exemplo, como Madrid fora, o sea, en España fora de Madrid, pois, desa potencia non. En Euskal Herria, ou Euskadi, mellorito, como era Euskadi, e en Cataluña quedaron por debaixo do 30%, conxuntamente. Eso pasaría a nivel de Estado. Entón, se isto é así, o primeiro que temos que facer é recoñecer que o motor está aí e que están demostrando que son capaces de facer andar o buque. E nós que podemos aportar? Nós o que podemos que facer é precisamente integrarnos ese proceso, pero como cidadáns inicialmente somos dunha organización política, moi ben, temos o noso proxecto, temos a nosa visión das cousas, pero podemos participar e debemos participar no proceso cívico popular porque é o motor e aportando con noso propio criterio nesa construcción do discurso común e da estrategia e do programa de acción indispensable común. Entón, por lo tanto, é o primeiro que facer. Logo xa se verá que rol podemos ter como organizacións políticas. Por lo tanto,
Nós se apostamos por eso e por lo que acabo de explicar, e antes xa o dixera Martiño na súa introducción. Bueno, acabo dicindo o seguinte: entón é posible, danse as condicións na sociedade civil. Falta que as forzas políticas deixemos de relear por os marcos das leis electorais e poñamos ao país, ao que dicimos, e a ciudadanía, ou a clase obreira, ou as clases traballadoras, de verdade por diante das nosas caralladas. Se non facemos eso, non recuperamos a credibilidade, a ver se ententeran uns e outros, ou haberá que berralo dentro do Monte Pedroso. Esa é a cuestión. Preguntaba si eran posibles las candidaturas populares. Desde luego tienen que serlo, estamos en ello, ¿no? Si no creíamos que fuera posible, no nos habríamos embarcado en esta locura colectiva. Bueno, Guanyem Barcelona surge efectivamente como iniciativa ciudadana, ¿no?, de un grupo de gente que no está participando en partidos políticos mayoritariamente. Pero surge no inventándose nada, o sea, con toda la humildad del mundo, participando de un contexto de ruptura, de revolución democrática, que es mucho más amplio, como antes se comentaba, pero que sí que vemos como oportunidad clarísima las próximas municipales, ¿no?, en ese momento de ruptura, para plantearnos como un paso más de esa ruptura la conquista de nuestras instituciones, para democratizar nuestras instituciones hoy secuestradas, ¿no? Entonces, surge como iniciativa ciudadana que lo que hace es interpelar a todo el mundo, especialmente a esa mitad de la población como mínimo que en las últimas elecciones lleva mucho tiempo sin participar en absoluto, ¿no?, precisamente por no creer en las formas de participación políticas actual y en las instituciones actuales, o sea, sobre todo a esa inmensa mayoría de población tan distanciada y desencantada de la política institucional, pero también a gente que lleve tiempo, unos más, otros menos, ¿no?, en distintas organizaciones políticas que compartan el análisis, el diagnóstico, ¿no?, de que efectivamente hace falta cambiar radicalmente las formas de hacer política para que haya un protagonismo ciudadano real, y que eso se concrete en objetivos y en prácticas concretas, ¿no? Creo que ya llevamos mucho tiempo escuchando discursos sobre democracia, regeneración democrática, participación, se han pervertido y pisoteado, ¿no?, vilipendiado palabras hermosas e importantísimas, vaciándolas de contenido y haciendo prácticas políticas que son exactamente contrarias a lo que se predica, ¿no? Por no hablar de la transparencia, etcétera. Entonces, se trata, por supuesto, de palabras y de discursos, pero de reconquistarlas acompañándolas de prácticas coherentes, ¿no? Entonces, de ahí la idea de centrarnos en algo que tampoco nos hemos inventado en Guanyem Barcelona, sino que ya se está dando en la sociedad, en este proceso amplio que ya se está dando de toma de conciencia y de repolitización de la sociedad, que es una confluencia que ya se está dando. Por eso nosotros no hemos hablado de pactos o de coaliciones, que sería, digamos, la política más clásica, ¿no?, entre partidos políticos, sino que como nosotros a lo que aspiramos es a un protagonismo ciudadano, a que todo el mundo se implique y haga suyo este proceso, pues a lo que hemos llamado es a una confluencia interpelando a todo el mundo, pero siempre centrándonos en objetivos y en prácticas, ¿no? Y lo que hemos hecho es recoger lo que nos parecía que era un sentir mayoritario y una realidad ya en los ámbitos de las luchas sociales, de diferentes sectores profesionales, etcétera, en el mundo académico, y ese sentir mayoritario que desea, pues, acabar con la corrupción, con las malas prácticas como las puertas giratorias, la falta de transparencia, etcétera, hacer una participación real y no retórica, ¿no?, y que haya mecanismos de participación decisiva para que la gente realmente decida y no solo sea consultada como mera espectadora, y anteponer los derechos sociales, ¿no?, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la gente, parar los desahucios, que las viviendas vacías estén en alquiler social para la gente que lo necesita, que se garantice sanidad, educación, bueno, los mínimos, ¿no?, lo que debería ser la razón de ser de cualquier política mínimamente democrática y de sentido común. Pues si hay una amplia mayoría social que se ha sabido organizar para defender esos derechos y esas necesidades básicas, no puede ser que como sociedad no seamos
seamos capaces de organizarnos para esos mismos objetivos también en el ámbito institucional. O sea, realmente, visto desde fuera del sistema de partidos políticos, desde como ciudadana, no se puede entender que no se sea capaz de aglutinarse en función de esos objetivos. Eso no quiere decir que todo el mundo se tenga que diluir, renunciar a su propia identidad, a su propia historia, a su propia trayectoria. Todo el mundo puede y debe seguir siendo quien es, y pueden haber grandes diferencias y pueden haber debates encendidos, y está bien que sea. De hecho, es un problema también que en la democracia actual se trate como un problema la discrepancia, el debate, el conflicto, porque en realidad cuanto más debate hay, mejores resultados y mejores argumentos encontraremos, y por lo tanto seguro que llegaremos a mejores resultados colectivos, ¿no? Entonces no se trata de rehuir el debate, ni la diferencia, ni la discrepancia, pero sí de saber priorizar esos objetivos comunes que hoy son absolutamente prioritarios porque nos va la vida en ellos, literalmente, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Se trata de que para democratizar nuestras instituciones y recuperar el control sobre ellas y anteponer los derechos y los bienes de primera necesidad, para eso hace falta valentía, hace falta generosidad, hace falta amplitud de miras y que se sea capaz de poner los objetivos por delante de las siglas. Esa es la interpelación general que hemos hecho desde Guanyén Barcelona, y tengo que decir que yo de momento estoy muy ilusionada porque a pesar de las diferencias y de las dificultades, pues ha habido una respuesta masiva, muy ilusionante, de miles de personas que se han querido implicar desde el primer momento y que se han comprometido más allá de lo esperable, ¿no? y sacrificando un montón de esfuerzo y de tiempo a muchos niveles, y también de actores políticos, de muchos actores políticos que pues efectivamente han dado ese paso de decir es momento de hacer esto, ¿no? de priorizar esos objetivos y de reinventar las formas de hacer política para que efectivamente la gente seamos la protagonista de esta conquista democrática. Entonces, desde luego no será fácil, nadie lo ha dicho que sería fácil, y seguro que tendremos muchas dificultades, pero con humildad y paso a paso nos hemos puesto un primer paso, que es la elaboración de un código ético, ¿no? Para que esas malas prácticas de las candidaturas, de los cargos electos, que tanto han deslegitimado la política institucional, no se puedan volver a repetir. Es cuestión de voluntad política, y bueno, pues con toda la humildad y sin que sea el primer código ético que se hace, pero después de mucho debate, participación presencialmente, a través de internet, en debates con actores políticos, pues finalmente se ha llegado a unas 25 medidas muy razonables, ¿no? De limitación de sueldos, de mandatos, de publicación de la agenda de los cargos electos, de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, de mecanismos para impedir las puertas giratorias o para revocar cargos en caso de incumplimiento, cosas en realidad muy sencillas y muy de sentido común, pero bueno, me parece significativo pensar que después de esa aprobación de código ético, que es una confluencia en base a hechos, en base a prácticas, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, más allá de los discursos, bueno, pues ahora mismo las fuerzas que tienen representación en el Ayuntamiento de Barcelona, ninguna cumple ni un 10% de ese código ético. Y ahí es donde se ve la diferencia, ahí se ve qué es lo que puede significar esa revolución democrática, ¿no? Dices, algo que en realidad es sencillo, que no cuesta dinero y que es muy de mínimos, como ese código ético, ¿no? En toda su humildad, pues en realidad las fuerzas políticas que tienen representación no lo pueden asumir porque significaría su suicidio como estructuras de poder, ¿no? Entonces se ve que seguro que no vamos a acabar con todo el sistema, como decía antes, ¿no? Es un primer pasito muy humilde en medio de un proceso mucho más largo y mucho más amplio y ambicioso, pero es a través de pasos concretos como estos como efectivamente podemos imaginarnos que si nos ponemos a ellos y nos hacemos corresponsables, efectivamente las cosas se pueden cambiar de verdad. Bueno, dos ideas en la línea de lo que decían José Manuel y Ada, ¿no? La primera idea, bueno, lo de José Manuel, claro, para que haya ruptura democrática, efectivamente tiene que haber distribución de poder real, ¿no? No basta con cambiar constituciones. Uno puede modificar constituciones y no se produce la ruptura democrática por eso. Uno puede ganar elecciones incluso, y lo que se produce, como decía antes, es un cambio de inquilinos o un cambio de una casta por otra, en realidad, ¿no? De hecho, mucha de la gente, como comentaba Ada, que estamos impulsando Guanyén Barcelona, somos personas que llevamos mucho tiempo actuando como contrapoder social, asumiendo nuestro papel como el papel de contrapoder, intentando contribuir a la autoorganización ciudadana, a la autoorganización popular, defendiendo los derechos humanos frente a las instituciones. Lo que pasa es que en un momento dado nos encontramos con que allí hay un techo de cristal que no nos permite avanzar, que nosotros, ¿no? sacamos
Salimos a la calle, intentamos parar desahucios, presentamos iniciativas legislativas populares, pero que las instituciones no responden. No solamente no responden, sino que cada día, ¿no? Cada día, esto también se lo oí decir a José Manuel en alguna ocasión, actúan como una brigada de demolición que lo que hacen es destruir todo lo que la ciudadanía construye. Y no solamente eso, ¿no? Nos reprimen, multan a los movimientos sociales, hacen que los movimientos sociales tengan que invertir gran parte de su tiempo en pagar esas multas, esas sanciones, aprueban leyes represivas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que muchos compañeros y compañeras, por ejemplo en Cataluña, defienden la idea de que no deberíamos pensar en lo electoral, que lo que deberíamos es poco a poco ir reforzando esos espacios de autoorganización. Pero es que tenemos unas instituciones criminales que no nos permiten hacer eso y que nos obligan, por lo tanto, a plantearnos la cuestión de la mediación institucional, a intentar saltar el muro para llegar a esas instituciones. Problema, claro que para saltar el muro hay que subir una escalera que tampoco es nuestra, ¿no? Como la llave del cerrojo, es una escalera puesta por ellos, y que cuando tenemos que subir nosotros nos damos cuenta que hay peldaños flojos allí. Un peldaño flojo es la ley electoral, otro peldaño flojo es la financiación de los partidos, otro peldaño... Entonces cuando llegamos allí, llegamos maltrechos, ¿no? O bien llegamos maltrechos o bien podemos llegar convertidos en ellos. Porque este es el otro peligro, este es el riesgo, ¿no? Los que llevamos tantos años peleando como contrapoder, con esa desconfianza frente al poder, el gran miedo que tenemos es aquella famosa frase del poeta mexicano, ¿no? De José Antonio Pacheco, cuando decía, ya nos hemos convertido en todo aquello contra lo que luchábamos cuando teníamos 20 años. Claro, y no queremos convertirnos en eso. O sea, queremos afrontar el reto institucional sin convertirnos en eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo llegar a las instituciones no para desmovilizar, sino para utilizar las instituciones como una palanca para la autoorganización ciudadana, ¿no? ¿Cómo llegar a las instituciones sin convertirnos en ellos, ¿no? Sin ser como ellos, ¿no? Cuando uno ve que sindicalistas con larga trayectoria, gente que se asumía de izquierdas, etcétera, etcétera, llevaba tarjetas black en el bolsillo, eso es devastador. O sea, que eso lo haga la derecha, que lo hagan los de arriba, los de siempre, bueno, ¿no? Pero que lo haga gente que uno podía considerar en un cierto sentido, ¿no? Los nuestros, genera una debacle moral muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros pensamos, y Ada lo explicaba muy bien, que la manera de hacerlo no es simplemente confiar en que porque los nuestros sean más virtuosos moralmente lo van a hacer mejor. No basta con eso. Hace falta establecer unas reglas para que eso no dependa de las personas simplemente. Hace falta dotarnos de unas reglas que nos impidan volver a repetir los viejos errores. Y esas reglas son reglas sencillas, ¿no? Renunciar a salarios de privilegio, confiar en una cierta rotación de los mandatos, evitar que la gente se eternice toda la vida en la política, renunciar a la financiación por parte de las grandes entidades financieras y para eso asumir formas de hacer pedagogía política que no suponga campañas millonarias, etcétera, etcétera. Una serie de reglas que nos permita evitar ser como ellos. Y luego también plantearnos, como decía Ada, objetivos concretos para transformar las cosas, ¿no? Eso se puede hacer porque ya se ha hecho, ¿no? Martiño hablaba de la necesidad de candidaturas populares, mestizas. Es que hemos tenido muchas candidaturas populares, mestizas y rupturistas en nuestra historia, ¿no? Nosotros hablamos de nueva política, pero la nueva política no puede ser desmemoriada, ¿no? ¿Por qué tan terca y tan fiel memoria me ha dado el cielo?, decía Rosalía de Castro, ¿no? Y claro, cuando nosotros pensamos en esto, pensamos que durante la transición, por ejemplo, hubo muchas candidaturas rupturistas. Yo a veces voy a Barcelona, voy por Cataluña explicando el proyecto de Guanyem fuera de Barcelona. Me pasó, por ejemplo, en Sabadell y en muchísimos otros pueblos que la gente dice, pero en el año 77, 78 tuvimos, en el 79 tuvimos candidaturas y que fueron rupturistas, que le pararon los pies al partido de los promotores inmobiliarios, al partido de los grandes constructores, que hicieron alcantarillado, que consiguieron construir centros cívicos y fueron rupturistas. E hizo falta que el régimen se blindara y que acabara, ¿no?, que asediara al municipalismo porque esas candidaturas eran rupturistas. Nosotros venimos de Cataluña. En Cataluña ya desde los años 90 tenemos toda una ola de candidaturas alternativas, las candidaturas alternativas populares, las candidaturas de unidad popular, ¿no?, los amigos y amigas de la CUP, muchas experiencias ciudadanas de candidaturas alternativas que lo que han demostrado precisamente es que es posible hacer las cosas de otra manera. Claro, yo mismo hablaba al comienzo del cerrojo, ¿no? Cuidado con el cerrojo, porque el cerrojo no nos deja respirar, pero también cuidado con que el cerrojo se convierta en una excusa, ¿no? Como todo viene, ¿no?, blindado desde la Unión Europea, como no se puede hacer nada. Y es mentira que no se puede hacer nada.
Nosotros compartimos hace muy poco una jornada muy interesante de debate en la que estaba Martiño Noriega, en la que había compañeros de distintas experiencias municipalistas alternativas en Cataluña, y nos explicaban, claro, es muy difícil hacer municipalismo alternativo en tiempos de la ley Montoro, cuando te asfixian con el endeudamiento, cuando te quitan deliberadamente competencias, es muy difícil y esos riesgos hay que reconocerlos y tenemos que explicárselos a la gente, porque no podemos volver a defraudar prometiendo que vamos a hacer lo que no podemos hacer. Pero también tenemos que explicar que si hay voluntad política y una ciudadanía que acompañe esos procesos, hay cosas que se pueden hacer. Podemos conseguir, por ejemplo, que el agua no sea una mercancía y tener la municipalización del agua y que el agua sea un bien público. Eso lo podemos hacer. Podemos, como decía Ada, multar a los bancos que tengan pisos vacíos y obligarlos desde los ayuntamientos a poner esos pisos en alquiler social para crear un parque robusto de alquiler social. Podemos proteger mucho más de lo que protegemos las guarderías infantiles. Podemos priorizar, ¿no?, el transporte público, la bicicleta, etcétera, etcétera, sobre el partido del coche privado. Esas cosas se pueden hacer y hacerlas en el ámbito municipal, yo creo que sería una señal muy importante para mostrar que esas experiencias son contagiosas. Y eso solamente lo podemos hacer con esas candidaturas mestizas, que en cada sitio tendrán una denominación distinta. Nosotros de Barcelona nunca hemos querido exportar un modelo único. A veces nos dicen, pero esto es como Guañén o no es como Guañén. Bueno, pero es que Guañén tiene un ADN muy, muy barcelonino. Se explica también por su historia. Hay unos elementos comunes, un código ético, unos acuerdos a partir de principios concretos, otras maneras de hacer, pero tenemos que respetar esa pluralidad, ¿no? Esa pluralidad que, como decía Ada, es la que da riqueza a todo este proceso y es el único que nos va a hacer, digamos, más fuerte y que, como decía antes, nos va a permitir no ser como ellos. Ben, temos claro que son necesarias e viables as candidaturas populares. En ese proceso, que papel xogarían os partidos políticos? ¿Que empiece ahora? A mí me da igual, Es igual. Ah, sí, así. Bueno, ¿qué papel tienen que tener los partidos políticos? A ver, claro, habría que hablar de qué partidos políticos, ¿no? A ver, yo creo que hay varios niveles que podríamos tratar. Uno es, está claro que los partidos de poder, los partidos de gobierno, ¿no?, de la transición, pues en este caso, ¿no?, el bipartidismo, pero por ejemplo en Cataluña Convergència i Unió, son partidos que forman parte del problema y no de la solución, ¿no? Entonces, esos partidos son corresponsables del diseño institucional, de la corrupción sistémica, son partidos empresa en realidad y son partidos que llevan la corrupción en su ADN, ¿no? El caso Bárcenas sería un ejemplo, el caso Pujol, que acaba de saltar ahora también. Entonces, digamos que esos partidos de gobierno que han diseñado estas instituciones que hoy tenemos que transformar radicalmente para conquistar la democracia, evidentemente esos partidos forman parte del problema y no de la solución. Luego hay otros partidos que ahí ya sí que hay mucha más pluralidad, ¿no? Donde hay muchísima gente honesta que en tiempos de burbuja, de neoliberalismo, etcétera, cuando no había gran movilización, pues ha habido gente que desde partidos ha intentado defender ideas de justicia social, de democracia, y que por lo tanto ahí hay muchas experiencias no solo a rescatar, sino de las que aprender, ¿no?, y que tener en cuenta. Y entonces, como decía antes, nosotros en Guañén Barcelona lo que hemos pretendido es, cuando hablamos de nueva y vieja política, ¿no?, pues no caer en la trampa, ¿no?, facilona de decir nueva política es todo lo que sea nuevo y lo viejo no nos sirve, porque eso creo que sería hacernos un flaco favor y equivocarnos mucho. Y en realidad lo que tiene que ser nueva política es cuál es la democracia que queremos, cuáles son esas prácticas, esa nueva forma de participación política que queremos. Vamos a concretar esas prácticas y vamos a aglutinar al máximo de gente posible alrededor de esas prácticas que queremos para que la gente sea protagonista de este proceso, ¿no? Y ahí, evidentemente, todo el mundo debe ser bienvenido. Quien lleva ya décadas organizado o quien hace muy poco que ha empezado a organizarse. Lo importante, insisto, deben ser esos objetivos y esas prácticas. Eso es lo que tiene que concretar la nueva política, entre comillas, ¿no? No que las personas lleven más o menos tiempo movilizadas. Y entonces ahí sí que sobre todo creo que deben ser bienvenidos partidos que a lo mejor llevan tiempo organizados, pero que hagan una apuesta valiente donde, más allá de sus intereses partidistas,
vean que hay un contexto de oportunidad, que efectivamente hay que abrirse y hay que transformarse y compartir generosamente, ¿no? Yo creo que hay quienes están haciendo ese esfuerzo y eso hay que valorarlo, reconocerlo y aprovecharlo, porque también necesitamos la experiencia. O sea, también sería muy arrogante por parte de quienes, por ejemplo, nunca hemos hecho política institucional, pensar que vamos a llegar y lo vamos a saber hacer todo muy bien sin contar con la experiencia de nadie. Sería arrogante por decir poco, ¿no? Entonces necesitamos contar con la experiencia también de quien conoce esas instituciones y cómo funcionan. Y por lo tanto, insisto, ¿no? Lo que debe definir cómo nos agregamos y con quién contamos deben ser los objetivos, los compromisos y las prácticas, ¿no? Y a partir de ahí sumar al máximo de gente posible. Bueno, vou facer unha rillotada. Unha provocación. Vamos ver. Eu coido que é moi didáctico facermos memoria do ciclo histórico que comeza coa Revolución Francesa, por tanto o ciclo da modernidade. Políticamente comeza coa Revolución Francesa, antes comeza coa Ilustración, claro. Coa primeira Ilustración, logo hai a segunda Ilustración que precisamente a de Marx e compañía, non? E onde comeza o ciclo da esquerda que configurada até hoxe, até antonte. Por que o digo? No momento en que se constitúe a primeira internacional, constitúese como instrumento, trebello, ferramenta internacionalmente extendida dun suxeto histórico homoxéneo, que é un suxeto de clase, por eso homoxéneo, que é fundamentalmente a clase obreira, o proletariado, pero fundamentalmente a clase obreira. Bueno, é que tiña dúas correntes ideolóxico-políticas. Unha era anarquista, a libertaria, e outra a marxista. Na segunda internacional extíndense. E desde entón temos, por unha banda, todo o que as distintas metamorfoses e variacións alrededor dun tema, unha especie de variacións Goldberg, non? Marxistas, un partido propio Marx, e por outro lado temos a corrente en paralelo do anarquismo, por tanto, fundamentalmente plasmada en movimentos de organización de clase. En Galicia foi fundamental a CNT, e máis forza en Galicia que a UGT antes da República, antes da Guerra Civil, e isto, pero que nunca chegan en cambio a constituirse como forzas políticas en aparatos suficientemente potentes, por lo menos nos países do centro do sistema, de acordo? E logo temos algo que se inspira nas dúas, pero que está moi pouco tomado en consideración, cando debía ser moito máis, que son as loitas de clase do campesiñado, empezando por a Revolución Mexicana, e logo xa non digamos na periferia do sistema todos os procesos de autodeterminación e loitas de liberación das colonias respecto ás metrópoles. Por que fago esta especie de cousa rara? Porque para min está moi claro que no momento que a maior parte das organizacións políticas, por non decir todas, que non son de dereitas, todas que poden estar da esquerda, son da familia marxista. As socialdemócratas arrancan como tales do que acontece co fallo, o fracaso das revolucións en Europa ao final da guerra do 14-18, verdad? E a ruptura cos partidos comunistas. Pero a socialdemocracia en tempos de Marx, de Engels, etc., na SPD alemana de antes da guerra do 14 eran partidos marxistas, eran socialdemócratas, democracia socialista. Logo están as demais, non? Bueno, por lo tanto,
ou eso, ou son organizacións de esquerda por ser de nacionalismos emancipadores, por lo tanto, de povos asoballados e co prisma das clases populares, por tanto, da maioría social esmagada. En cambio, cando a xente se organiza por si mesma nas plataformas de autodefensa cidadáns, aí percíbese moitísimo máis componentes de cultura libertaria. A tradición libertaria está aí. E mesmamente, incluso, o rexeitamento que se fai moitas veces das organizacións de partido é porque ven todos os eivas que en xérmolo estaban en boa medida en determinados diseños de organizacións políticas de clase, inicialmente revolucionarias, pero de esquerda clasista. Sexan deseños ML, sexan deseños Mao, sexan deseños Trotskos, en definitiva, eso é o que queda, cando non digamos os diseños de socialdemócratas do 45, porque depois se convertiron en socialliberais todas as lerias. Entón, a mí parece que precisamente o que poden ofrecer os partidos é o que hai de patrimonio acumulado na experiencia histórica en canto ás loitas fundamentalmente de clase. Nós temos que recoller. Eso decían no Foro Social Mundial moi ben. Movimentos como, por exemplo, os povos originarios, os que pegaron o cambiazo en Bolivia, por exemplo, ¿verdad? Ou os movimentos de esquerda, propiamente os segmentos máis de esquerda do PT brasileiro, ou movimentos en terra. Decían, nós temos que incorporar, hai que ter un novo diseño, unha nova cultura política, unha nova metodoloxía, porque agora o suxeto histórico é plural e diverso per se, non é homoxéneo, non é de clase, pero ao mesmo tempo temos que absorber os tres grandes procesos, as loitas de clase, tanto da clase obreira ou proletariado como do campesiñado, moi importantes en toda a periferia do sistema, foron fundamentais. Hubo máis, Erich Hobsbawm escribiu nos anos 62 que había moitas máis revolucións protagonizadas por clases campesiñas que por clase obreira no século XX, se collías o mundo no seu conxunto. Unha. Logo, os movimentos de autoemancipación, por lo tanto, anticolonialistas e antirracistas. Os movimentos de liberación nacional dos povos convertidos en colonias hasta ese momento. E o terceiro, as loitas por os dereitos civis, o momento dos negros americanos, o momento feminista, o momento dos dereitos sexuais, dos gays, das lesbianas, todo eso, etc. Esas son as tres correntes. Bueno, fundamentalmente desas tres correntes, a das loitas de clase é a que está máis recollida nos partidos que teñen proxectos, que teñen diseños. Aportar diseños simplemente aí está eso, que é o que vos pode valer, pero unha vez que xa a autoorganización dos movimentos e das candidaturas alternativas cidadáns teñan construído o seu propio esquema, eso sí que é unha aportación que pode ser complementaria, porque hai cousas que a cultura libertaria non sabe facer ou ten dificultades para facer. E hai cousas que, en cambio, a cultura de partido, recuperada nos elementos máis sanos, sí que son útiles e axudan a lograr as conquistas efectivas, e acabo concretamente a como nos manexamos nasas institucións para variedades de contigo, para darle a volta para o forro, para utilizadas incluso xa en das eleccións municipais con un horizonte de crea democrática para darle a volta por fora a todas as institucións do réxime e con unha recuperación da auténtica cultura e da ética da esquerda, da ética da ilustración e da ética, por lo tanto, da modernidade. Bueno. ¿Qué agregar? No, a ver, yo diría que, claro, si la pregunta, algún viejo filósofo decía que la humanidad no se plantea preguntas que no pueda resolver, ¿no? O sea, ¿por qué nos planteamos la pregunta? Porque los partidos son percibidos o pueden ser percibidos como un problema, si no, no estaríamos planteando esta pregunta, ¿qué hacer con el partido político, no? Y eso tiene un origen, digamos, muy antiguo, yo se lo recordaba ahora. El Partido Socialdemócrata alemán de finales del siglo XIX era posiblemente el partido de masas, el partido obrero más importante de toda Europa, ¿no?
un partido que además tenía una capilaridad social enorme, cosa que hoy se ha perdido, ¿no? Un partido que tenía banda de música del Partido Socialdemócrata, te morías y te enterraban con un funeral que lo pagaba el partido, los cumpleaños de tus hijos, eran espacios de socialización, los clubes del partido, las piscinas, etcétera, etcétera, ¿no? En esa época hay un sociólogo alemán, Robert Michels, que, claro, que escribe un libro con bastante mala uva, diríamos, ¿no? Donde dice, sí, eso está muy bien, ¿no? Pero finalmente incluso ese partido funciona como una gran oligarquía. ¿Por qué? Porque hay una ley de hierro de las oligarquías, que es que cualquier asociación humana, cualquier grupo que intenta organizarse, tiende finalmente a adoptar formas oligárquicas, jerárquicas, centralizadas. Estáis condenados, por lo tanto, ¿no? Y claro, nos cabrea esa afirmación de un conservador como Michels, pero no hemos sabido responderle del todo. O sea, no hemos encontrado cuáles son esos instrumentos políticos que puedan ser eficaces, ¿no? para reflejar y para dar cabida a toda esa pluralidad y esa diversidad social, ¿no? A esas ciudadanías de lo común que están caracterizadas por elementos económicos, pero por elementos también de género, pero por la diversidad de origen, por muchas razones, y no hemos encontrado realmente ese instrumento, ¿no? Y yo creo que parte de eso, digamos, aquí está la búsqueda. Claro, hemos visto qué ha pasado en estos últimos años de neoliberalismo, ¿no? La generalización, como decía, del partido empresa, ¿no? Del partido del 3%, del partido del 5%, de los Berlusconis, de los Murdoch en Estados Unidos. Incluso hemos visto cómo esos partidos socialdemócratas se han convertido en partidos empresa también. Claro, nosotros no queremos ni el partido empresa ni el partido que sea una nueva oligarquía centralizada que dé lugar, pero queremos generar un instrumento político diferente. Claro, ¿dónde lo organizamos? Claro, nosotros lo que pensamos es que el sitio más fácil para hacer estos experimentos es el ámbito local. ¿Por qué? Porque todos esos problemas de participación ciudadana directa, de apertura a la ciudadanía, de dar cabida a la pluralidad, de control sobre los propios miembros de las instituciones políticas, es el ámbito local. Por eso nosotros hablamos, cuando definimos Guaniem, ¿qué es Guaniem? Bueno, aparecemos como una plataforma ciudadana. Claro, buscamos cuáles pueden ser las palabras que expresen esa vocación de pluralidad, esa vocación de apertura, esa idea de querer dar cabida a una cierta horizontalidad, donde sea posible la feminización de la política. ¿Dónde es posible la feminización de la política? Que es una cosa enormemente complicada, ¿no? Incluso los que tenemos hijos pequeños que tenemos que realizar, ¿no? Asumir, que eso es complicadísimo. Es una política en gran escala, ¿no? Un eurodiputado, no sé qué, que tenga hijos, yo no sé qué tarea de cuidados puede realizar, eso es imposible en ese ámbito. En el ámbito local es complicado, pero en el ámbito local yo creo que se pueden hacer esos experimentos. Y aquí es donde la tradición libertaria nos ha enseñado mucho. Y yo siento, y esto es una perspectiva, digamos, también de quien viene de fuera y observa eso, que en Barcelona se nota mucho esa herencia, ¿no? Se nota mucho esa herencia libertaria. En Barcelona ha existido un municipalismo libertario, un municipalismo con un fuerte componente libertario. Entre el año 36 y el año 39, muchas de las políticas de municipalización de suelo, de colectivización de empresas constructoras, eran imposibles si no hubiera existido, ¿no? La CNT, si no hubieran existido ateneos, cooperativas libertarias. Y por eso también nos atrevimos a dar este salto, porque dijimos, bueno, en Barcelona es difícil, porque como decía Ada, ¿no? El neoliberalismo ha arrasado con todo y ha introducido un sistema de valores que lo basa todo en la competencia, el individualismo, el sálvese quien pueda. Pero bueno, en Barcelona lo podemos intentar. Y estamos intentando construir ese instrumento, pero haciéndolo con mucha modestia, porque sabemos que nos estamos enfrentando a dilemas históricos tremendos. Y que te encuentras con sitios donde no se repite esa realidad. Yo he estado en sitios, ¿no? en Castilla, donde la gente que milita en un partido es la misma gente que está en el movimiento social, es la misma gente que está en el Ateneo, es la misma, ¿no? Y tú no le puedes decir a esa persona, no, es que tú eres partido, eres la vieja política. Dice, pues llevo toda mi vida en el partido y en muchos sitios más, ¿no? Entonces yo creo que se trata de buscar y de intentar cómo resolver eso, ¿no? Si hiciéramos un balance de cómo se ha conseguido eso, por ejemplo en Bolivia, ¿no? Yo recordaba ese ejemplo, es un ejemplo interesante, un país plurinacional, ¿no? Con una gran variedad. El instrumento político que permitió a Evo Morales convertirse, ¿no? ¿Qué balance podemos hacer de ese instrumento político? Y bueno, seguramente veríamos muchas luces allí, ¿no?
muchas mujeres indígenas que no habían tenido voz en la política boliviana, que se pudieron incorporar a la política, sujetos que habían sido humillados históricamente, que pudieron emerger y expresarse. Pero también veríamos sombras, veríamos reproducidos muchos ¿no? procesos de jerarquización, de centralización, de exclusión del pluralismo. Ahora tenemos un reto enorme, y lo tenemos nosotros en el ámbito municipal, pero es un reto que se tiene en el ámbito estatal también. En el ámbito estatal se abre la posibilidad de una ruptura democrática. ¿Con qué instrumento político? Ahora ha aparecido Podemos. ¿Cuál es el instrumento político que se va a construir? Y ese instrumento político va a dar cabida a todo esto, ¿no? Va a dar cabida como a todos esos mundos, ¿no? Yo creo que no es fácil resolverlo simplemente en términos teóricos, que simplemente se puede resolver como todo con la práctica, ¿no? Con el ensayo y con el error. Y nosotros modestamente estamos intentando hacerlo en un espacio local, que no es cualquier espacio local, porque Barcelona es un gran monstruo también, además de la ciudad que queremos, y es un gran monstruo, ¿no? Pero estamos intentando hacerlo en el espacio donde nos parece que se pueden resolver mejor, ¿no? Todas esas tensiones que yo se planteaba, y que pueden dar lugar a cosas que no nos imaginábamos, ¿no? Yo soy un gran defensor de la historia, pero el peso de los muertos no nos puede impedir imaginar y soñar que las cosas pueden hacerse de otra manera, porque solamente cuando uno sueña lo imposible, consigue luego hacer lo posible, ¿no? Y por lo tanto creo que aquí también depende mucho de lo que nosotros queramos crear con nuestras prácticas concretas, el tipo de instrumentos que podamos construir. Y que los partidos o las organizaciones políticas que sean capaces de reinventarse para entender esas señales que vienen de la calle, son las que van a sobrevivir. Y las otras, las que no sean capaces de hacerlo, van a desaparecer como desaparecen tantas cosas en la historia. Bueno. Bueno, unha última cuestión e damos a palabra ao público, que seguro que está desexando facervos preguntas. Falabada continuamente, cada certo tempo, de que era necesario concretar prácticas, non? E que acaben coa vella política. Cales credes que serían as claves, tanto a nivel programático como ideolóxico, das iniciativas? Que prácticas concretas, digamos, serían as mínimas, as imprescindibles, as urgentes? Ada, por exemplo. Vamos a deconstruir el sistema. Empezamos por el micro. ¿Qué prácticas? Bueno, ¿qué prácticas? Yo creo que bueno, al menos una de las cosas que he aprendido con la experiencia del activismo social en general, y especialmente con la experiencia de la PA, ¿no? Cuando empezamos la PA en 2009, en febrero de 2009, hace ya 6 años, era absolutamente inimaginable ni impensable que la PA llegara a ser lo que ha sido hoy, ¿no? Con más de 200 núcleos en todo el Estado, con todas las conquistas que se han conseguido, parar miles de desahucios, forzar a los bancos a negociar. Era absolutamente impensable. Pero al mismo tiempo, otra cosa interesante es que la mayor parte de la gente de nuestro entorno, del pequeño grupo de muy poca gente que empezamos la PA en Barcelona, la gente movilizada, y no solo la gente movilizada en partidos, sino en movimientos sociales, no creía en absoluto en la hipótesis de la PA. O sea, creían que era pues una lucha sectorial, con un sujeto nada revolucionario, para entendernos, ¿no? El colectivo de los que habían querido ser propietarios por encima de sus posibilidades, que era el relato oficial que criminalizaba a las víctimas de la estafa hipotecaria, y por lo tanto pues, muy poca gente creía que tuviera sentido organizar esa lucha, ¿no? Entonces, yo siempre explico que yo he aprendido en la PA que las prácticas deben ser lo más ambiciosas posibles, pero no caer en la trampa del maximalismo, ¿no? Porque claro, si decimos, claro, el problema es el capitalismo, que el capitalismo hoy es global, entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Por muchas manifestaciones que hagamos, ni partidos políticos, está claro que no va a estar en nuestras manos acabar con nuestra acción concreta política, que depende de nosotros, acabar con ese capitalismo, ¿no? Que hoy está usurpando la democracia y mercantilizando nuestras vidas. Pero se pueden cambiar las cosas, ¿no? Se pueden cambiar las cosas y se puede empezar a hacer prácticas rupturistas que demuestren que lo imposible es posible, ¿no? Como se decía antes. Y efectivamente, o sea, con la PA empezamos, ¿no? Como hormiguitas,
lo más difícil de todo fue convencer a la propia gente afectada de que tenía derechos y que valía la pena luchar por ellos y conquistarlos, ¿no? Eso fue lo más difícil de todo. Nosotros pensábamos que enfrentarse a los bancos sería muy difícil, pero luego descubrimos que lo más difícil era que la propia gente afectada se empoderara, ¿no? Hoy parece una obviedad y está incluso bien visto parar desahucios, pero os aseguro que lo más difícil de todo fue que la gente no viera como una vergüenza y un estigma social el decir públicamente que estaba amenazada de desahucio, ¿no? Esa fue la mayor dificultad de todas. Entonces yo, como decía, he aprendido en la PA, ¿no? la fuerza tremenda, imparable de esa ambición, de ese deseo, ¿no? de reapropiarnos de nuestras vidas y de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero al mismo tiempo empezar por nuestra vida cotidiana, por nuestras necesidades más concretas y más básicas, la casa, el trabajo, los cuidados, el alimento, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, evidentemente, en el sistema actual te lleva a enfrentarte con los grandes poderes fácticos que hoy todo lo mercantilizan, ¿no? Y te lleva a enfrentarte con el poder financiero, te lleva a enfrentarte con partidos corruptos y de repente los don nadie, los invisibles, los más pobres, los expulsados del sistema, los que nadie creía que pudieran hacer nada, se organizan, persisten, se creen que eso puede ser de otra manera y de repente cosas que eran imposibles empiezan a ser posibles, ¿no? Pues yo ese es el aprendizaje más valioso, el pequeño tesoro que tengo del activismo social de los últimos años y ese aprendizaje creo que es exportable, ¿no? a la práctica política. Entonces, si dices cómo concretamos, evidentemente hay miles de cosas por hacer, ¿no? Y lo difícil es casi decir por dónde empezamos, ¿no? Empecemos por lo más concreto, empecemos por las necesidades más básicas, entonces empecemos, evidentemente, hay un problema de modelo económico, pero ¿qué se puede hacer, por ejemplo, a nivel municipal, ¿no? Está claro que, pues eso, que los poderes transnacionales va a ser difícil acabar con ellos desde el ámbito municipal, ¿no? Y está el problema de la troika y de las competencias, etcétera. Pero se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pues simplemente que un ayuntamiento hoy ponga criterios, por ejemplo, en todas sus adjudicaciones, contrataciones, compras públicas, ¿no? De no trabajar con empresas que precaricen y que no cumplan con unos mínimos requisitos de justicia medioambiental, etcétera, pues eso incide en el modelo económico y promueve un tipo de prácticas en lugar de otras. Dar incentivos a la economía cooperativa, solidaria, etcétera. Eso no va a acabar con todo el sistema de un día para otro, pero va a empezar a demostrar que efectivamente se pueden hacer las cosas de otra manera y que eso da frutos y que permite a mucha más gente vivir bien y vivir mejor, ¿no? Y como eso lo podemos extender, pues eso, a priorizar los derechos sociales, a garantizar que nadie se quede sin casa, que las viviendas vacías tengan su uso social, garantizar la sanidad, la educación, que los recursos públicos estén al servicio básicamente de las necesidades básicas, que debería ser en una democracia sana y real, debería ser la práctica normal, ¿no? de cualquier institución y desgraciadamente no es así, ¿no? O sea, hoy te dicen que cosas que parecen que son imposibles, desde viajar a la Luna a endeudar un país entero con cifras astronómicas, eso es posible, y te dicen que garantizar el derecho a la vivienda mientras tienes miles de viviendas vacías es imposible, ¿no? O sea que en realidad el absurdo se ha convertido en ley, ¿no? Pero efectivamente eso se puede cambiar y se puede cambiar empezando con prácticas concretas, ¿no? Y creo que hay ese gran foco, ¿no? De prácticas a nivel de eso, de garantizar derechos sociales y reorientar el modelo económico, demostrando que se puede hacer una economía justa, ¿no? y solidaria. Y por otro lado, demostrar que la democracia puede ser otra cosa que lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Que más allá de delegar en gestores y votar cada 4 años, que la democracia se puede hacer desde abajo con protagonismo ciudadano y cambiar las reglas del juego, y que hoy la participación, que es una palabra vacía de contenido y absolutamente pervertida, pues en lugar de que sea de arriba hacia abajo, sea de abajo hacia arriba, eso no cuesta dinero, ¿no? Es simplemente hacer, pues eso, que en lugar de decirle a la gente cuándo y sobre qué puede participar, pues que sea la gente la que decida sobre qué quiere participar, ¿no? Algo tan sencillo y tan básico, pero que hoy ninguna institución está practicando. Que luego la participación sea decisiva, porque claro, si la participación, como mucho, es consultiva, pues la gente, ¿para qué narices va a participar? Con las vidas complicadas que tenemos, pues la gente tiene cosas mejores que hacer, ¿no? Para pasar el tiempo. Entonces, que la participación ciudadana sirva realmente para decidir cosas, ¿no? Y que las consultas puedan ser, y los referéndums puedan ser vinculantes. Eso se puede hacer a todos los niveles, municipal, autonómico y estatal, ¿no? Es cuestión de voluntad política. Pero más allá de lo que se tienen competencias y de las cosas que se pueden hacer en el ámbito municipal, recupero también lo que decía antes José Manuel, que es
el tema de la desobediencia, ¿no? O sea, yo creo que hoy es inadmisible que cuando la vida y los derechos de las personas están en juego, ninguna administración pretenda escabullirse del cumplimiento de los derechos fundamentales con la excusa de las competencias. Eso es inadmisible, es una excusa inadmisible. Y si hace falta desobedecer, se desobedece, pero es que hay una ley superior, que en este caso sería la de los derechos humanos, que debe ser la obligatoria para cualquier institución que quiera ser, pues eso, realmente democrática y justa, ¿no? Y por lo tanto, es una obligación desobedecer leyes injustas, estemos fuera o dentro de las instituciones. Y la vida debe ser innegociable, los derechos son innegociables. Cuando se aceptan límites en los derechos, justificamos su vulneración sistemática. Y por lo tanto, creo que tanto fuera como dentro de las instituciones habrá que plantearse efectivamente también la desobediencia para poder conseguir leyes justas. No, eu prefiro que... Porque ademais eu no concreto son malísimo, porque o que fago son rillotadas, entón esas tampouco valen. Pois, por exemplo, pegarlle un puñetazo diante dos fuciños ao presidente sin pegarlle na cara, ainda que xente me diga por que non lle echen os fuciños. Non, só unha cousa, xa que entón hai, porque polo que decía da Colau, vamos a ver, unha cousa é cambiar un réxime político, outra cousa é cambiar un sistema. Entón, a primeira chave que hai que recuperar para nós e abrir, polo tanto, é o do régimen político. Está claro. La política en el puesto de mando. Estou de acordo con Vladimir Ilich Ulyanov nesta situación. Ben? Pero, en cambio, é que o cambio de sistema non se pode facer por asalto. Na historia nunca se vixe. As revolucións máis radicais non cambiaron o sistema, cambiaron o réxime político e as relacións do réxime político e a condición dos cidadáns, de súditos, de escravos, de servos ou de cidadáns, de acordo? E é unha cousa moi importante porque nos procesos máis importantes de transición sistémica na historia, concretamente nos estudiados tan preciosamente por Maurice Dobb, da transición do feudalismo ao capitalismo, nunha franxa de Europa que coincide co no mercado común chamaban a Gran Banana, non? De Países Baixos, sur de Gran Bretaña, a Francia occidental, Suiza, a Renania, hasta Val do Po, etc. etc. Os xérmolos das novas estruturas do novo sistema agromaron e inzaron nos intersticios no medio das estruturas do vello. E iso durou 200 anos, século XV, século XVI, por non ir máis longe. Para chegar ao capitalismo propiamente dito como dominante e hexemónico, na esfera de producción ou industrial, hai que chegar a finais do XVII. Bueno, entón, isto a mí pareceme que é moi importante, porque en cambio, Tony Domenech dá un dato que a mí sempre me chamou a atención, sobre todo o feito de que fose el que no dese, porque é un catedrático de filosofía política, non de ciencias sociais no sentido de economía. Perto de 1.000 millóns de seres humanos viven no ámbito de organizacións cooperativas. Viven e dependen e reproducen materialmente as súas condicións de existencia, non porque empresas de carácter capitalista, nin tampouco precapitalista, formas cooperativas. Eso está no medio. Isto é un exemplo nada máis, pero coido que agora debemos dar a palabra. Sí. Las ciudades no son un hecho aislado y por lo tanto no se pueden pensar solas. Están en un territorio y, por ejemplo, en una gran ciudad como Barcelona no es solo Barcelona, sino que es su relación con el área metropolitana,
no solo por proximidad inmediata y por vecindad, sino porque incluso los servicios como el transporte público, los residuos, hay muchas, ¿no? Hay el puerto, el aeropuerto, o sea, hay muchos servicios, equipamientos, etcétera, que no se pueden pensar solo desde el puro municipio, ¿no? Y por lo tanto es imprescindible tener una reflexión y una práctica política que incluya la relación con ese entorno y con esas dimensiones como puede ser el área metropolitana. Otra cosa es las instituciones creadas por el régimen actual, ¿no? Que se han creado, pues eso, en Barcelona está el área metropolitana como una suprainstitución, la Diputación, ¿no? Y efectivamente son actualmente, si ya estamos denunciando los ayuntamientos y los parlamentos como lugares poco transparentes, las diputaciones ya no sabría cómo calificarlas, ¿no? Se han convertido básicamente en un lugar donde colocar a un montón de gente de partidos, donde sacar un montón de dinero sin ningún tipo de control ciudadano, ni transparencia, ni nada de nada. Entonces, claro, ahí tienes también otra vez el dilema de decir, bueno, como candidatura ciudadana te despreocupas de esas instituciones a las que se llega también por la suma de los votos y de las siglas que computan votos, ¿no? en esa área. Te despreocupas porque actualmente son lugares profundamente antidemocráticos, o nos ocupamos también de esas instituciones, ¿no? Y mientras no hayamos ganado completamente y no se pueda replantear la existencia o la configuración de esas áreas de gobierno, existen y mueven muchos recursos. Entonces, en principio, en Guanya, en Barcelona, el debate está abierto, pero más bien creo que, y al menos yo personalmente me inclino, porque es mejor entrar en esos lugares con esas mismas reglas del juego que tenemos para el municipio, ¿no? Con ese código ético, con esa idea de transparencia, de fiscalización, de auditoría de los recursos y de los lugares de decisión, etcétera, para, de entrada, hacer transparentes esos lugares que actualmente son profundamente opacos y que, digamos, el sistema de partidos ha utilizado para la financiación directamente de los partidos y para malas praxis generalizadas, ¿no? Entonces, o sea, no es un tema fácil, pero sí que soy partidaria de entrada de entrar también en esos espacios, de entrada como mínimo para airearlos, abrir las ventanas, las puertas, y que de una vez por todas toda la ciudadanía sepamos cómo están funcionando esos espacios y podamos empezar a democratizarlos. Con poción mágica, como en Asterix. Non, o que pasa é que habería que distinguir quen é Obelix, o obelisco, e Asterix, o asterisco. E quen é Panoramix, que é o que sabía mellor. Non, vamos ver. Con quen hai que confluir? Eu, digo-vos a verdade, cada día me desentendo máis mentalmente da sopa de letras de organizacións políticas. A maior parte das organizacións políticas que eu coñezo non son organizacións políticas, son aparatos. Iso para empezar. Entón, non me interesan. Entón, a mí interesan máis as organizacións políticas como colectivos de cidadáns que están adscritos a un ideario específico, a un proxecto político máis ou menos estratégico ou e a un programa de actividade. Eso é o que eu respeto e o que eu valoro. E entón, o importante é, en cambio, conectar cos cidadáns. E hai os cidadáns que non están nos partidos porque non saben onde escribirse, hai nos que non están nos partidos porque non lles interesa, hai porque xa non creen nos partidos, porque son aparatos, etc. E hai cidadáns que están nos partidos e que non están de acordo con que faen os aparatos, pero non son capaces de dar o paso de irse, porque fuera hace mucho frío. En de Lobos da Nova levamos pasado 2 anos de frío, manda puñeta. Como se estuvéssemos en Kamchatka, pero ademais sin geysers, por lo menos, porque en Kamchatka cando vez hai vales de geysers e non sei que, aguas termais naturais, como en Islandia. Aquí non.
Entón, se nós estamos plantexando a pregunta de con quen confluimos, como podemos confluir, e estamos no esquema de nós somos a nova, a Esquerda Unida, o non sei que, o Bloque, etcétera, Compromiso, e seguimos co mesmo coco. Non me interesa nada todo eso. Perdín 50 anos na miña vida intentando chegar a acordos por arriba e por abaixo. Importa-me o existente preservalo. Hai un acordo de Anova con Esquerda Unida concretamente, porque fundacionalmente foi así, que foi unha unidade de acción para o Parlamento de Galicia, ben? Pode ser moito máis, pero en principio eso sí que ten que funcionar como tal e non como dos grupos. Ben, hai un acordo que se chama a Alternativa Galega de Esquerda en Europa, que finalmente tamén é suscrito por Esquerda Unida e a Nova conxuntamente, un documento político de alternativa propia galega inserida na lista da candidatura de Esquerda Plural, etc., a nivel de Estado, para ter un corredor de saída, e onde está tamén espazo co socialista. Importame que funcione, como eso, e non que si é unha cousa que existe no papel e que existe unha diputada que chama Lindia Serra e prácticamente máis nada. Empecemos por fazer funcionar aquilo que estamos, pero en cando a con quen temos nós que conectarnos, que relacionarnos, é coa xente, cos cidadáns, punto. E acabouse. E iso, se se dá, contribuirá, por exemplo, a que parte dos cidadáns militantes de determinadas organizacións que están en desacordo, ese impulso, que non é de ataque, de agresión a organización da que se sinten partícipes. Eu aguantei no Bloque 8 anos despois de que me lapidaron. 8 anos, dice moi pronto, sin marchar. Hai quen se marcha primeiro, de cambio. Non hai democracia interna, non sei que centella. Eu aguantei 8 anos e facendo campaña polo Bloque en partidos infidélibos cando non me puñan nos programas de como se chama isto, de oradores, pero me chamaban do Concello, do Couré, de Vilar de Vos, de Cabanas, e ali eu. Por qué? Joder, porque era un proxecto do que eu era partícipe, non me daba gana de darlo por morto antes de tempo, pero en cambio, esa actitude que se teña coa xente en canto cidadáns, e incluso os que militan, os organizacións coa que se están en desacordo, pode, evidentemente, contribuir a enxendrar a dinámica interna, o motor, na base, na cidadanía, en canto cidadanía, pero dentro do partido no que están, e se non, a de fora. A mí o que interesa é a confluencia coa xente do común, punto. Para o que temos que facer. Que ven concretiño? Botan esa merda de por aí. Nos concellos encantados, e sobre todo os concellos onde non vai haber mareas, nin vivas nin mortas, nin de lúa nova, nin de lúa chea, nin de lúa medio cuarto creciente. Non, máis de non vai haber. Entonces, que facemos aí? Conectar coa xente. Frente Amplo pode consistir que só hai un grupo político que ten militantes ali, eses militantes collan e se relacionen e poñen en marcha unha alternativa, un proceso de traballo co asociación do club de fútbol que ao mellor hai na cabeceira do Concello, ou a asociación de veciños da parroquia que ten non sei que, a asociación dos montes non sei que centellas, os ecologistas que andan por non sei, todo eso é un tramado civil que existe, coño. Cando foi do nunca máis eu dixen, eso que din de Galicia experta, puñetas, levábamos 20 anos un país en guerra, e cando se fixa a convocatoria do nunca máis, agromou todo o tecido que existía, e por eso funcionou nunca máis, non foi partenogénesis, non foi un fenómeno de xeneración espontánea, non existe na biología, non existe na política. Eso que temos que saber, que os cidadáns o que necesitan é que os tomes en consideración cando te ven con un político ou como organizacións políticas. E con quen hai que confluir? Con eles. E as direccións dos partidos que fan o que lles parece ben, ala eles. Se son asisados, entrarán en razón. Se non son asisados, serán responsables de que determinadas cousas se frustren. Como, por exemplo, a oportunidade de que Feijóo non chegase a ser presidente da Xunta, que teria ocurrido se en agosto, setembro de 2012, a proposta de Frente Amplo non estuvese solo recibise a resposta afirmativa entusiasta de Esquerda Unida, despois os ecosocialistas que tamén entraron, non tivese tamén do BNG, de Compromiso por Galicia. Por tal de contas, non gañaban as eleccións. Porque, ademais, é o efecto multiplicador
A decir, se un acordo entre dous, e ademais uns españolistas de mierda e uns nacionalistas que vienen de sectores del bloque, conseguiu en 2 semanas o que conseguiu de ilusionar, e o que pasou nesa campaña que vías como de día en día a xente viña a darche as gracias e a dicirche en que podo traballar mañán aí. Non necesitamos ver a experiencia de Podemos, dante aquí hubo un fenómeno análogo. Claro, pero Fisterra, non somos unha colonia interior e, por lo tanto, que cojones? Es un país de vacas e de habitantes máis mansos que las vacas hasta que surden nunca máis. E entón enterase de que existimos nós. Puñetas, eso é o que temos que facer. E si entran en razón, moi ben, e son os responsables. E logo, acabo. Diputación, sí, pero temos que recordar, e a todo Dios, que no Estatuto de Galiza, que eu non votei, porque tampouco votei a Constitución, pero que de todas maneiras defendo frente aos animales, está establecido que o Parlamento ten que, por lei, primeiro, unha lei, recoñecer e regular a personalidade xurídica das parroquias, que son as freguesías de Portugal. E en Portugal, cando hai autárquicas con institucións municipais, tamén hai eleccións aos consellos das freguesías. Pois veña, recuperar as parroquias. En segundo lugar, as comarcas e a administración comarcal, que é a maneira de poñerse de acordo con os concellos. Pois imos montar unha administración comarcal. Bueno, pois non podes facelo legalmente, pero podes facelo legítimamente. Podes montar unha organización entre concellos dunha comarca que sexa unha comarca axeitada, chamándolle Z. Me dá igual, como na clandestinidade, coño, non se organizaron partidos na clandestinidade, que non podes organizar acordos entre concellos que sean análogos para decir, imos facer isto xuntos, facer isto xuntos e facer isto xuntos. E reventar as diputacións de abaixo. Impossible Mission, joder. Todas as misións nas que algúns non xa de mi edad, moito máis novos e moita máis novas, levamos traballando, son todas misións imposibles. Precisamente esta. Pero entón que a esquerda? Facer o que xa se sabe que vai salir bien. Hai demasiado conservador nas esquerdas. Hai cantidad de tipos e tipas ultraconservadores só para todos os partidos de esquerda. Eso é unha realidade. Bueno, pois por eso a xente dice, non creo nos políticos, carallo vou creer. Bueno, ahora. Está claro que el capitalismo se ha construido de la mano del patriarcado y que esos valores que decíamos antes que hoy son nuestro principal enemigo, ¿no? Y que nos atraviesan, que no son una cosa externa a nosotros, y he hablado de la competitividad, del individualismo, ¿no? También de esa concepción del poder político como un poder jerárquico, vertical, que se impone, que no convence, que no coopera, ¿no? Que no dialoga. Entonces, claramente, forma parte del problema y, por lo tanto, acabar con él forma parte de la solución, ¿no? De todas maneras, ahí otra vez estamos en lo mismo, ¿no? Más allá de plantearnos ese objetivo, ¿no? Ambicioso, lo que hay que hacer es ver cómo cada día, porque esto tampoco se delega, ¿no? Entonces, no se va a hacer con una formación política o con otra acabar con el patriarcado, sino que se va a hacer con un cambio cultural que solo se va a ganar desde la cotidianidad. Y eso se pelea en todos los frentes, en la vida cotidiana, en el ámbito cultural, en el ámbito social, también en el ámbito político, pero otra vez sería un error pensar que ese cambio de valores y ese cambio cultural se puede hacer a través de nuevas formaciones políticas. Evidentemente, también en la política hay que promover, ¿no? Pues la autoridad femenina versus el poder machista, ¿no? Y esa autoridad relacional que te dan y te quitan los otros. Creo que de eso se podría aprender muchísimo y serían nuevas prácticas de empoderamiento, de cooperación, que seguro que nos harían mucho bien a todos y a todas, ¿no? Y por lo tanto hay que promover también esas prácticas en las nuevas propuestas políticas. Antes Gerardo hablaba de feminizar la política, creo que todos y todas saldríamos ganando. Pero insisto en que no se puede delegar eso en los cambios políticos, que eso es un cambio cultural que hay que conquistar día a día en todos los ámbitos. Es verdad que en Guanyin, Barcelona, uno de los antídotos que es parte, digamos, de la fuerza que podemos tener, pero también podría, según cómo, ser una debilidad, es que
una de las caras visibles de Guanyen Barcelona es una persona como Ada, ¿no? Y lo que Ada representa, la credibilidad que tiene, lo que ha representado la paz, lo que han representado, es un antídoto contra muchas cosas, ¿no? Que favorece efectivamente que las confluencias, que la gente que se acerca, esto es innegable, no lo podríamos ocultar, ¿no? Seríamos hipócritas si lo negáramos, ¿no? Y eso ha favorecido, en un cierto sentido, me parece a mí, que se genere un entorno favorable a identidades mucho más híbridas, mucho más mestizas, mucho más cambiantes. O sea, nosotros estamos intentando llevar adelante un proceso de confluencia en el que participan diferentes fuerzas políticas. En el proceso de confluencia había gente de las candidaturas de Unidad Popular, que en Barcelona eran las trobadas populares municipalistas, gente de Iniciativa per Catalunya, de Esquerra Unida, ahora gente de Podemos, gente del Procés Constituent, gente del partido, bueno, 7 u 8, ¿no?, fuerzas políticas que intentaban formar parte de esto de la confluencia. Y es casi la pregunta más incómoda que te pueden hacer a la hora de plantear, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Y nosotros tenemos gente que está en Guanyen, pero que está en Podemos, tenemos gente que solamente está en Guanyen, hay gente que está en Guanyen, pero que está en Iniciativa, hay gente que está en Guanyen y que es independentista, hay gente que está en Guanyen y que no es independentista. Bueno, hemos generado un ecosistema que a nosotros, por ahora al menos, nos parece que es un ecosistema virtuoso, porque permite efectivamente que toda esta pluralidad se pueda reflejar y porque también neutraliza, ¿no?, todo aquello que simplemente viene a destruir. Yo no quiero hablar del proceso de la confluencia, que claro que es arduo, porque los actores políticos tienen sus intereses, porque la gente tiene identidades que no cambian de la noche al día, porque cuando tú te planteas política institucional hay problemas reales que tienen que ver con recursos, que tienen que ver con puestos de poder. Pero claro, lo que es importante es no perder la mirada, ¿no? Lo que decía José, no perder la mirada y pensar en la gente. Sobre todo pensar en la gente que lo está pasando mal y muy mal. Por lo tanto, no ser ingenuos, tener presente que la política también es discutir sobre poder y también es discutir sobre relaciones de poder, pero que las relaciones de poder se pueden plantear de otra manera y que tenemos la obligación de intentar transformar eso. Yo quiero añadir algo, porque no sé si preguntabas tanto por la confluencia o más por la micropolítica de la gestión de la humanidad. Sí. Lo he entendido yo. Sí. No, claro, y además eso, o sea, las prácticas más libertarias, más abiertas, ¿no?, pueden tener ventajas y cosas muy buenas, que es esa apertura que hace que todo el mundo pueda ser protagonista y participar en condiciones de igualdad, pero también pueden producir situaciones de injusticia profunda, ¿no?, como es pues un falso horizontalismo donde todo el mundo valga igual, independientemente de lo que aporte, de lo que se comprometa, ¿no?, y efectivamente ahí hay que madurar procesos organizativos, que la horizontalidad, el asamblearismo no tiene que estar reñido con una capacidad de organización, de responsabilización también a todo el mundo que participe, ¿no? Y yo quería aprovechar tu pregunta para decir algo que sí que creo que hay que introducir más en nuestras prácticas cotidianas y que lo he visto en procesos en los que he estado yo, pero también en otras personas cercanas, en procesos como las CUP o así, que me parece importante que quizás no solo preguntarse cómo aprender a gestionar, o sea, a cuidar, a hacerse cargo de lo común, a cuidar el espacio común y, por lo tanto, si alguien lo agrede hay que saberse defender, ¿no? Entonces, por el hecho de que todo el mundo pueda hablar y pueda participar, pues no se pueden tolerar, por ejemplo, comportamientos que sean agresivos y hay que saber pararles los pies, ¿no? Pero otra cosa que también creo que hay que saber hacer es hacer pedagogía premiando los buenos comportamientos, y eso no lo hacemos tanto, ¿sabes? A menudo en los procesos sociales somos tan exigentes, ¿no?, que claro, que evidentemente queremos cambiar las cosas, ¿no?, pero al final nos olvidamos de cuidarnos y hacemos que nuestros espacios incluso sean insostenibles, porque nuestras personas más cercanas son a quienes más les exigimos, a quienes más fiscalizamos, de las que más sospechamos, ¿no?, y convertimos nuestros espacios políticos en espacios difíciles de sostener en términos personales y afectivos, ¿no? Entonces, creo que también habría que plantearse cómo hacer sostenibles y fortalecer y robustecer nuestros espacios, cuidándolos, pero cuidándolos en positivo. Y eso, por ejemplo, se hace cuidando a la gente más generosa, cuidando a la gente que más se está dejando la piel y que más se compromete, visualizando eso, reconociendo, ¿no?, esos y convirtiendo en ejemplares y en referentes a aquellas personas que efectivamente hacen todo ese trabajo invisible que hace posible esos espacios. Yo creo que si valorizásemos y visualizásemos más todos esos trabajos de cuidados invisibles de esos espacios, es un antídoto natural para que luego las malas prácticas no proliferen. Ada Colau significa
a reinvención da política e a reivindicación da política no sentido máis radical do término e contra da perversión da política que levamos vivindo dende hai tantos anos. Eu estou de acordo co que se dicía antes de que o feminismo ten dentro del, digamos, un potencial revolucionario superior ao do movemento obreiro. En todas as cousas, porque o propio movemento obreiro ten como un elemento interno grave justamente estar sometido, ten a eiva do patriarcado. O feito de que estas formas de nova política se expresen desta maneira e se fagan dende a filosofía fai algo especialmente nos enche de orgullo. Decía Platón que a política e a filosofía son as dúas ocupacións do home e da muller libre.